Iniciando con el tema, pues diremos que cuando hablamos de eficiencia, podemos empezar hablando sobre lo que es ahorro. Y cuando hablamos de ahorro, en términos generales, decimos que es la capacidad para no consumir. Mientras que si hablamos de eficacia, es la capacidad de alcanzar lo esperado. Y eficiencia es la capacidad para realizar adecuadamente una función. Miremos las diferencias. Si estamos hablando de ahorro, pues básicamente significa que no estamos usando algo. Si estamos hablando de energía en una industria y estamos hablando de ahorro, es decir que no estamos encendiendo una máquina y entonces básicamente no estamos consumiendo energía. A eso nos referimos con ahorro. Ahora, si hablamos de eficacia, estamos hablando de una característica que tienen casi todas las empresas, o todas, por decir algo, que es poder realizar algo, poder producir algo, no importa cómo se realice, sino que lo importante es que se realice ese producto, se fabrique ese producto. Mientras que si hablamos de eficiencia es de hacer algo, pero hacerlo eficientemente en el sentido de balancear nuestros recursos y nuestros resultados. Esto en términos generales nos lleva a la conclusión de que cuando hablamos de eficiencia no estamos hablando de eficacia y tampoco estamos hablando de ahorro. Ahora, en términos de eficiencia energética, por consiguiente, podríamos decir que un concepto sería la práctica de reducir el consumo de energía. Es decir, que si yo tengo un proceso industrial y mejoro mi eficiencia energética, significa que voy a tener una reducción en la energía utilizada. Eso sería una eficiencia energética. Pero también podemos decir que eficiencia energética es utilizar la misma energía para producir más. Es decir, que si vemos desde otro punto de vista, la eficiencia va a ser obtener más productos con la misma energía. Esto en términos generales podríamos definir lo que es eficiencia. Ahora bien, energía podemos decir que en términos generales es la capacidad de producir un trabajo. Por ejemplo, miremos en este caso, en la figura, tenemos una persona que quiere mover un bloque desde un punto a otro. Es decir, que para eso él está haciendo una fuerza y va a recorrer ese bloque por medio de la fuerza una distancia. Entonces, a ese producto de la fuerza por la distancia es lo que nosotros llamamos energía. En términos generales, si estamos hablando de fuerza que tiene como unidad de medida Newton y distancia que tiene como unidad de medida en metro, el producto de esas dos unidades nos da lo que se llama como Joule. Entonces, en términos generales, la medida universal de la energía es el Joule. Ahora bien, si nosotros hablamos en términos de unidad de tiempo, por decir algo, de energía por segundo, energía por minuto o energía por hora, estamos hablando entonces de potencia. Y potencia, consiguientemente, la definimos como la energía en un tiempo determinado. Siguiendo con los conceptos, encontramos que a nivel general, las unidades de medida podríamos dividirlas aquí en dos aspectos. Un aspecto de lo que sería la potencia eléctrica, que equivale al watt y que se define como un joule por segundo. Este watt es la unidad de medida utilizada sobre todo en la potencia en términos de energía eléctrica. Ahora, si hablamos también en la misma potencia, pero en términos de caballos de vapor, como se le llama, o HP, estamos hablando entonces de que un HP equivale a prácticamente 0.75 kilovatios. Es decir que esta fue una medida de energía que se utilizó cuando en finales del siglo XVIII se inventó la máquina de vapor y entonces dio origen a lo que en ese momento se medía como caballo de vapor. Posteriormente, si hablamos de energía, de unidades de medida de energía, podemos hablar entonces de 1 kilovatio hora. Recuérdense que si potencia es energía por tiempo,
en unidad de tiempo, entonces la energía va a ser esa potencia por tiempo. Entonces, la unidad de la energía eléctrica en este caso va a ser kilovatio hora. Y ese kilovatio hora equivale a 3 millones de joules. Ahora, si hablamos en otro tipo de energía, porque recuerden ustedes que la energía tiene varias manifestaciones, eléctrica, calor, viento, etcétera. Entonces, si estamos hablando en términos de calor, utilizamos una energía que es el BTU, que es el British Thermal Unit, y una de estas unidades térmicas británicas, para traducirla literalmente, equivale a 1055 joules. Ahora bien, si hablamos, por ejemplo, de calorías, cargas energéticas que tienen los alimentos, por decir algo, vamos a encontrar que una caloría equivale a 4.18 joules. En el caso de que si nos comemos un chocolate, por ejemplo, que equivale a 100 calorías, quiere decir entonces que ese chocolate, cuando nos lo comemos, estamos consumiendo 418 joules, por ejemplo. Pero también la energía podemos medirla en forma de gas. Y por ejemplo, estamos hablando de 100 pies cúbicos de gas, equivalen a 105.5 millones de joules. Y si hablamos de gasolina, vamos a encontrar que un galón de gasolina equivale a 120 millones de joules. Como ven, la unidad común en todo sentido, en cualquier sistema, siempre nos va a llevar a los joules, que sería la unidad del sistema internacional para la energía. Bien, ya con algunos conceptos podemos empezar a hablar ya de lo que es en sí la eficiencia energética en la industria, el contexto que nos interesa. Y podemos empezar con algunas premisas. Primer término, estamos diciendo de que existe una tendencia para ser más consciente en el uso de la energía. Es decir, que por todos lados encontramos elementos que nos estimulan o que nos motivan a ser más eficientes. Si estamos hablando del medio ambiente, la contaminación que se produce, mientras más energía se produce, más contaminación se puede dar si son fuentes no renovables. Y entonces existe mucha información para la cual de alguna forma nos sirve como motivador para ser más eficientes, no solo en nuestras tareas diarias y personales, sino a nivel de nuestras actividades, en este caso de la industria. Existe un ambiente, digamos así, que nos motiva a ser más eficientes. Y eso pues tiene que ver por el hecho de que la energía como tal es un elemento estratégico en los costos. Es decir, que la energía es como una materia prima. Si estamos haciendo, por decirles algo, muebles, vamos a tener una madera como materia prima, pero también vamos a encontrar que la energía va a ser un elemento determinante en la producción de esos muebles. Eso, lógicamente, se traduce a nivel de costos, y entonces la energía va a ser un elemento que de alguna manera nos puede determinar nuestro nivel de competitividad. La siguiente premisa, podemos decir que si estamos hablando en una planta industrial, vamos a encontrar de que el uso de la energía puede ser un sistema muy complejo que involucre muchos procesos productivos y muchos diseños a nivel de ingeniería que se utilizan. Entonces, de alguna manera, vamos a partir de que quien mejor conoce el manejo de la planta, lógicamente va a ser las personas que trabajan en esa planta. Y por último, entendemos que la eficiencia energética debe ser un enfoque sistemático y no particular. Es decir, que si nosotros queremos implementar un sistema de eficiencia energética, tenemos que tratar de cubrir todos nuestros procesos y no solamente vamos a ser eficientes en un solo proceso. La idea es generalizar, porque al igual que un proceso consume energía, también en actividades administrativas o bien la iluminación que puede iluminar el perímetro de una instalación, pues también de alguna manera tendría que tomarse en cuenta para poder implementar medidas de eficiencia energética. Ahora bien, todo esto está muy bien, todos estamos convencidos de que la eficiencia energética es algo bueno, que debemos implementarlo,
Sin embargo, siempre existen algunas barreras que nos limitan estos programas. Vamos a empezar con algunas barreras de origen presupuestario y financiero. En primer término, diríamos que usualmente las decisiones son tomadas por la alta gerencia y no por el gerente de planta. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que muchas veces el canal de comunicación entre la alta gerencia y el gerente de planta o el gerente de mantenimiento, por ejemplo, no es tan claro, y entonces muchas veces, aunque el gerente de planta tenga algunas propuestas de energía, no le llegan de manera clara a la alta gerencia, y entonces usualmente no se puede aprobar una medida que podría haber sido beneficiosa desde el punto de vista energético. Otra barrera es que la eficiencia energética como tal no es en sí el núcleo fundamental del negocio. ¿Qué significa esto? Pues básicamente significa que, si bien es cierto, la eficiencia energética es algo positivo para la empresa, nosotros no tenemos que pensar realmente en que nuestra empresa está para ser eficiente energéticamente, sino que está orientada a hacer buenos productos. Y entonces debemos de tratar de hacer buenos productos. Al decir buenos productos, estamos hablando también que sean productos eficientes y de un costo competitivo. Por consecuencia, entonces, el objetivo no es ser eficientes como tal. El objetivo es hacer buenos productos. Naturalmente, dentro de ese propósito va a incluirse la eficiencia energética. El otro barrera también que podemos tener es que muchas veces los proyectos de eficiencia energética pueden requerir grandes costos de capital. Y esto obviamente nos desinfla. Podemos tener una gran idea, pero cuando la cuantificamos nos puede costar millones, y entonces obviamente no nos van a aprobar ese presupuesto, y entonces el proyecto no se va a hacer. La otra barrera que encontramos es en lo relativo a las compras. Vamos a encontrar que muchas veces el responsable de las compras, ya sea el jefe de compras o la gerencia de compras, solo se fija en el costo inicial del producto y no en los costos adicionales de operación y mantenimiento. Es decir que usualmente el gerente de compras o el encargado de compras solo se fija en el pico del iceberg y no en el iceberg completo. Entonces muchas veces hay cosas que aparentemente son baratas, pero cuando ya incluimos otros gastos, entonces resultan que no son las más convenientes para la empresa. La otra barrera que encontramos es también relacionada con el tiempo de recuperación de las inversiones, que no coincida con el ciclo de vida del insumo adquirido. ¿Qué significa esto? Significa que puede ser que en la empresa no se haga una inversión porque no se va a recuperar en 3 años. Y esto puede ser importante, pero sin embargo, puede ser que estemos comprando un bien o un producto cuya vida sea de 10, 15, 20 años. Obviamente, ese ciclo de vida va a ser imposible que se pueda, digamos, tomar como referencia para poder recuperar la inversión en 3 años. Entonces, tenemos que tener claros qué se está comprando y cuánto es el ciclo de vida de lo que se está comprando. Y no querer recuperarlo todo en 1, 2 o 3 años. Dentro del punto de vista de barreras, pero desde el punto de vista técnico, encontramos también que una gran barrera es que se desconoce el consumo energético de los equipos y procesos. Es decir, que usualmente en una empresa, en una industria, el único que sabe cuánto se está gastando de energía es el contador. Pero no necesariamente eso significa de que el contador va a saber en cuánto se está gastando en producir bolsas, por ejemplo, si es una fábrica de plásticos. Es decir que solo se tiene la idea general, pero se desconoce el detalle de cómo, cuándo y dónde se consume la energía. Esa es una barrera interesante. Entonces nos involucra la necesidad de tener elementos o dispositivos que nos permitan tener esa información, que vamos a ver más adelante. El otro aspecto también es el miedo al cambio.
hay mucha gente que tiene la política de que si funciona, dejémoslo, ni lo toquemos, aunque esto sea totalmente eficiente. Yo creo que en la actualidad la situación, la competencia nos obliga a que tenemos que ser innovadores y de alguna manera entonces tenemos que aceptar retos, no solo en la vida personal, sino también en nuestra vida profesional y nuestra vida a nivel de negocios. Entonces, no tenemos que tener miedo al cambio, sin embargo, es una realidad que sí existe. Siguiendo con la eficiencia energética en la industria, nosotros podemos encontrar que en una industria hay al menos 3 elementos en los cuales la energía se utiliza. Estos elementos nosotros los llamamos dominios energéticos o áreas energéticas. Y empezamos por el más sencillo, que son la parte de oficinas, o sea, las áreas administrativas. Este es un elemento en el cual se consume energía. También encontramos otros usos, otros dominios, que tienen la característica que no utilizan, no proporcionan energía o no consumen energía para un propósito único, sino que para varios propósitos. Por ejemplo, si estamos hablando de aire comprimido, el aire comprimido en una industria se puede usar para diferentes propósitos. Entonces, vamos a decir que es un dominio de uso general. Es lo que se conoce en inglés como un utility, que sirve para varias cosas. Ahora bien, el tercer componente son los procesos de producción. Aquí sí podemos encontrar que el uso de energía va a ser para establecer algún proceso determinado. Si por ejemplo estamos pensando en la fábrica de muebles, vamos a encontrar que hay un proceso que se ha secado. Obviamente, ese proceso va a consumir energía y como tal va a constituirse en un dominio de energía. Es decir, que en términos generales, en la industria encontramos estos 3 usos: áreas administrativas, oficinas, los usos las fuentes o usos de energía de uso variable y los que son propiamente para los productos. Estos son, digamos, los 3 dominios típicos que encontramos en una industria. Ahora bien, específicamente en lo que sería la parte de procesos, encontramos, por decirles algo, que nosotros tenemos un flujo de energía que empieza con la energía proporcionada por la comercializadora o por la distribuidora, que es la energía que requerimos para hacer algo. Esa llamamos una energía entrante. Y esta energía entrante va a llegar a cualquiera de los dominios que mencionamos anteriormente, o sea, la parte administrativa, la parte de utilities o bien dominios de procesos. Y entonces, al llegar ahí, esa energía se puede convertir, por ejemplo, en aire acondicionado, que va a servir para hacer algún proceso específico. Pero también podemos encontrar también otro tipo de energía, por ejemplo, vapor, agua fría, agua caliente, electricidad para algo ya más específico, aire comprimido. Entonces son elementos, diferentes tipos de energía que de alguna forma requieren nuestro proceso productivo. Y además de eso, pues vamos a encontrar que para producir, pues también necesitamos obviamente materia prima. Y con esa materia prima y estos insumos de energía, entonces ya nosotros tenemos nuestros productos finales. Estos productos finales obviamente no todo es aprovechable, vamos a tener algún nivel de pérdidas, si estamos hablando de pérdidas en forma de gases, de vapor o de agua, pero también vamos a tener pérdidas en materia prima, es decir, ciertos desperdicios que se van a tener. En términos generales, entonces, este sería el ciclo de energía en cualquier proceso en una industria. Empezamos por la energía entrante, pasamos por los dominios. Esto nos sirve para alimentar los procesos productivos y esto nos da productos finales. Lo que es importante aquí tener en claro es que cuando hablamos de energía, no solamente estamos hablando de energía eléctrica, por supuesto, estamos hablando de cualquier tipo de energía. Bueno, ahora dentro de la medidas de eficiencia energética, podemos decir que nos podemos encontrar 5
medidas o 5 tipos de medidas para la reducción de costos. El primero es escoger el medio de energía o fuente óptimo para lo que queremos. Más adelante vamos a detallar, explicar cada uno de estos con más profundidad. El segundo sería mejorar la eficiencia energética del equipo que actualmente se está usando. El tercero sería reducir la energía demandada, modificando el diseño o las operaciones de los procesos. El cuarto sería recuperar las energías perdidas. Usualmente pongo calor porque es la forma más usual de perder energía en una industria. Y el quinto es la gestión de la carga, la gestión de la potencia. Esto pongo al lado de la presentación las letras LM que vienen del inglés Load Management, que consiste en administración de la carga, de la potencia. Es decir que estas medidas que tenemos aquí podemos considerarlas como estrategias que se pueden utilizar para reducir los costos de energía. Si hablamos entonces de la primera, que sería la reducción de escoger el medio de energía óptimo, aquí nos referimos a qué tipo de energía queremos utilizar para determinado proceso. Usualmente esto se hace en la fase de diseño, cuando se está planeando el negocio o la industria que queremos producir X producto, entonces evaluamos cuál es la mejor forma de energía que podemos utilizar. Por ejemplo, en este caso podemos decir, bueno, para esto mejor es energía eléctrica, o para esto es mejor diésel, o para esto es mejor, qué sé yo, vapor, etcétera. El segundo aspecto que también se debe tomar en cuenta para escoger el mejor medio o mejor fuente de energía a utilizar en un proceso es considerar el ciclo de vida del proceso. Es decir que puede ser que yo tenga un proceso, una fábrica que quiero que según yo me va a tardar solo 5 años. Entonces no me voy a complicar mucho en la fuente de energía. Entonces quizás busque una fuente de energía a través de combustibles o poner un motor de combustión en cierta forma portátil para poder hacer los trabajos. Ahora bien, si estoy pensando en una empresa como es lo usual de más largo plazo, de 15, 20 años, entonces pues puede ser que lo que más me convenga es comprar energía, ya sea energía eléctrica a través de una comercializadora o una distribuidora, o bien poder decir que necesito combustible, a qué puntos o qué posibilidades tengo de proveedores para que me provean de combustible. Al final, como digo, dentro de estas características es muy importante tomar un enfoque integral, es decir que si tenemos un proceso o una industria que tiene varios procesos, se tiene que trabajar de alguna forma global. No podemos concentrarnos solamente en un proceso porque al final podríamos afectar a los otros. Como una segunda medida o estrategia en la reducción de costos, encontramos que se refiere a mejorar la eficiencia energética de los equipos actualmente en uso. ¿Qué nos referimos con esto? Esto quizás es el más claro y más sencillo. Es referirnos a que si tenemos equipo viejito, pues sustituirlo por otro moderno, o bien sustituir por tecnologías más eficientes. Aquí pongo el ejemplo de utilizar motores de alta eficiencia en lugar de motores convencionales. O bien usar unos dispositivos que llaman variadores de frecuencia para poder hacer más eficiente el funcionamiento de los equipos. Esta sería entonces una segunda estrategia para ahorrar energía. La tercera se refiere a reducir la energía demandada modificando los diseños o las operaciones. Uno de estos ejemplos, por decirles algo, es si yo tengo algunos parámetros que puedo setear, ya sea por ejemplo aire acondicionado, para poner un ejemplo, y el aire acondicionado lo tengo a 20 grados, puedo modificarlos a 22 grados y ver entonces si esto evidentemente me va a dar un ahorro, pero también tengo que tener cuidado de que esto no me va a dañar mi producto. También puedo incorporar controles y sistemas de automatización
es decir, que cambiar lo que podría ser la lógica o la inteligencia de un sistema, de un proceso, y entonces sustituirlo. Esto se ha hecho mucho ahorita con la parte de los equipos de, digamos, de computación, que de alguna manera han venido a sustituir muchos modelos que anteriormente eran, pues, de alguna manera eficientes. Ahora estos modelos de automatización inteligentes son más baratos y son más eficientes. La otra parte, pues, también podría ser modificar procesos de producción. Si producimos, por ejemplo, bolsas de una forma, bolsas de plástico de una forma, pues entonces puede existir alguna otra opción de cómo hacer esas bolsas. Entonces, en esos elementos que hemos hablado nos concentramos, y eso se consideraría como una estrategia para modificar el diseño o las operaciones de nuestro producto para ahorrar energía. El cuarto elemento o estrategia para la reducción de costo de energía o ser más eficiente desde el punto de vista energético se refiere a la recuperación de pérdidas. Por ejemplo, podemos evaluar el uso de pérdidas de calor en otros procesos. Por decirles algo, puede darse el caso de que tenemos un sistema, una caldera, y esa caldera genera vapor y el vapor nos sirve para un determinado proceso. Después de que ese vapor se utiliza para su proceso primario, puede ser utilizado ese vapor para otro proceso, con lo cual nos estamos reduciendo de alguna manera costos. La otra forma también de recuperación de energías perdidas es también utilizar desechos o desperdicios, por ejemplo, combustibles en calderas. Puede ser que yo tenga, como digo, volviendo con el ejemplo de la fábrica de muebles, haga muebles y damos la viruta que me queda de los muebles, lo puedo utilizar como combustible para una caldera dentro de la propia industria, dentro de la propia fábrica. Ese sería un buen ejemplo. Y la otra también podría ser aprovechar fuentes no renovables, por ejemplo, energía fotovoltaica, eólica, uso de digestores. Por ejemplo, si estamos trabajando en procesos de alguna manera que involucran producción de alimentos y tenemos generación de grasas, etcétera, todo esto pues nos puede servir como un elemento combustible para los biodigestores. Y el quinto elemento o quinta estrategia, pues nos referimos a el uso de la gestión de la potencia, que esto lo que consiste es en modificar el perfil de consumo de nuestra actividad. Esto lo vamos a ver más en detalle en unos minutos, pero como digo, es cambiar el horario de nuestro trabajo. Tenemos que evaluar si se puede o no se puede. Y por último, pues también esta parte se relaciona con tener una estrategia de compra, es decir, a quién estamos comprando la energía, y en ese sentido tenemos que tomar en cuenta qué tarifas están y qué condiciones nos ofrece el proveedor. Tomemos en cuenta que muchas veces las tarifas pueden variar durante las horas del día. Puede ser que tenga una tarifa más barata en la noche que la que tenga en la mañana o que la que tenga en las primeras horas de la noche. Entonces, es importante tomar estos aspectos para poder, de alguna manera, hacer una mejor gestión de la potencia. Bueno, ya con esto podemos pasar a la metodología para hacer una evaluación energética en nuestras industrias. Sin embargo, vamos a decir que es importante definir que la evaluación energética es un proceso técnico y administrativo que lo que trata es identificar oportunidades de ahorro con objeto de mejorar nuestra eficiencia energética. Esto es lo que también de alguna manera similar podríamos decir como una auditoría energética o una auditoría energética light, llamémoslo así, que no sea tan profunda, pero que de alguna manera nos da las bases para poder comenzar un proceso de eficiencia energética. Ahora bien, ¿quién debe hacer esa evaluación energética? Realmente encontramos dos alternativas.
Una primera es hacer una autoevaluación, es decir, que en una industria el propio personal pueda hacer su evaluación de qué puede encontrar para poder ahorrar energía. Pero también se puede hacer a través de un consultor externo, alguien que llegue y que genere, digamos, alguna manera estrategias para encontrar oportunidades de ahorro. Ahora bien, la respuesta pues se basa en que en términos generales la energía es un asunto complejo, sobre todo en la industria, y que es esencial conocer esa instalación para poder hacer un mejor diagnóstico. Y al hablar de conocer esa instalación, específicamente es esa instalación, porque puede ser alguien que conozca, sea un experto en fábricas de plástico, por ejemplo, pero no necesariamente va a conocer la fábrica A mejor que la gente que trabaja en la misma. Entonces, por consiguiente, ¿quién puede hacer mejor esa evaluación? Al menos una evaluación inicial, diríamos que debería ser el personal de la planta, el personal de mantenimiento, el personal de ingeniería, etcétera. Eso, digamos, sería la primera idea para poder hacer una evaluación energética. Luego, con esto, ya podemos pasar hacia un proceso, digámoslo así, en términos generales administrativo, porque encontramos el primer paso, que es definir propósito, alcance y responsabilidades. Esto se refiere a desarrollar una política para mejorar la eficiencia energética. Es decir que aquí es clave en este punto la intervención de la alta gerencia, la cual de alguna forma defina cuál es el plan que se quiere seguir, qué se quiere lograr. Si por ejemplo quiero reducir en un 10 o un 20% mi consumo de energía, o bien quiero utilizar fuentes renovables para mi proceso industrial. Entonces, esta es una política, es una idea general de lo que se quiere, y usualmente tiene que venir de la alta gerencia, porque ellos son los que saben qué es lo que quieren para la empresa. Ya con esta política definida, pues entonces se pasa a fijar metas y objetivos. Es decir, hacer un plan para poder conseguir lo que hemos hablado en la política. Es decir, que toda política de alguna manera se tiene que traducir a metas y objetivos, y para hacer esas metas y objetivos hay que seguir un procedimiento de un plan. Con esto, pues básicamente, dentro de las partes del plan estaría definir qué datos energéticos en los procesos se requieren y qué otros datos podemos adicionalmente utilizar. Es decir, saber, por decir algo, dónde estamos usando la energía, es básico en este caso, o cuánta energía necesitaríamos para tal cosa. La otra fase en este primer paso es también tener en cuenta o saber qué resultados se deben medir. Es decir, yo voy a decir, bueno, vamos a mejorar nuestra eficiencia, pero ¿cómo voy yo a estar seguro de que realmente lo que invertí me está funcionando? Entonces tengo que tener de alguna manera resultados, medir esos resultados y después poder evaluarlos para determinar la efectividad de esas medidas. De lo constante no nos funciona. La otra parte importante es también hacer medidas correctivas cuando se justifique. Es decir, que si nosotros tenemos que en esta primera fase es un plan lo que tenemos que hacer, ese plan de alguna manera tiene objetivos y tiene una serie de actividades para poder cumplir esos objetivos, no significa que al final todo vaya a caminar como lo planificamos y sea necesario entonces hacer algún ajuste, algunas correcciones, y entonces esto lo podemos prever desde el primer paso de nuestra evaluación energética. El segundo paso ya es una tarea ya más, digamos así, más de campo, más de estar en la instalación, que es la recopilación de datos que sean relevantes con el uso de la energía. El primero, pues básicamente es determinar los usos significativos de la energía, es decir, contestar a lo que hemos mencionado.
dónde, cómo, cuánto se utiliza la energía. También con esto tenemos de alguna manera establecer qué variables o qué aspectos son importantes en el consumo de la energía. Por decirles algo, si consideramos el rendimiento de cuántas unidades de producción se producen por kilovatio hora, por ejemplo, qué cantidad de insumos debemos de tener para poder tener una autonomía energética en un momento dado, por ejemplo, de alguna forma determinar si nuestro producto, la calidad de nuestro producto está bien terminado o no, o por ejemplo medir temperaturas y contenido de humedad. Aquí, por ejemplo, dado que hemos estado hablando del ejemplo de una fábrica de muebles, puede ser que si la madera esté muy húmeda, entonces tenga que secarla más. Entonces eso va a requerir un mayor esfuerzo de temperatura y ese esfuerzo de temperatura va a requerir mayor cantidad de energía. Y otro aspecto, pues tener en cuenta salidas forzadas. Es decir, si yo sé que, por ejemplo, tengo fallas o caídas de mi nivel de producción porque me falló una máquina, ¿qué valor tiene eso? Si realmente el desperdicio es grande o es pequeño. Todo eso, digamos, son cosas que nos podemos preguntar para ver qué aspectos son relevantes en el consumo de la energía. O dicho de otra manera, qué aspectos afectan el consumo de energía. También dentro de esta parte de recopilación de información está el hecho de realizar mediciones. Por decirles algo, tenemos que saber cuánto estamos consumiendo, no solo de energía eléctrica, no solo de combustible, pero no nos referimos acá en el aspecto principal de la instalación, sino nos referimos a cada parte del proceso. Por ejemplo, la idea aquí es tener centros de costo que de alguna manera nos permitan tener un dato más exacto de cuánto nos cuesta una unidad producida. Si por ejemplo tengo bolsas de 50 galones, ¿cuánto lleva esa bolsa de 50 galones de energía? Y si tengo bolsas de 5 galones, ¿cuánto me lleva de energía esas bolsas? Entonces esos son variables y datos que obtenemos únicamente con instalando sistemas de medición. También es importante relacionar aquí los intervalos de tiempo con los ciclos de producción. Es decir, que si por ejemplo yo estoy diciendo, bueno, voy a producir bolsas de plástico y tengo que ver a qué hora las estoy produciendo, porque puede ser que si la tarifa es igual todo el día no hay problema, pero si la tarifa cambia de unas horas a otras, entonces es importante de alguna forma saber eso para ver cuándo me es más conveniente producir esas bolsas. El otro aspecto también, que al final es automático, pero que es importante, es que los datos sean completos y correctos. Es decir, no podemos trabajar con datos parciales, sino que tratemos de tener una certeza de que los datos son completos y veraces. Bueno, el tercer paso en nuestra evaluación energética es el monitorear el rendimiento energético y hacer comparaciones. Es decir, aquí tenemos tres partes. Vamos a empezar por la primera parte, el inciso A, que vamos a sacar un análisis de los perfiles de carga. Es decir que, por ejemplo, como ven ustedes en la gráfica, aquí tenemos una gráfica en que en el eje de las X se refiere a horas del día, de 1 a 24 horas, y en el eje de las Y se refiere a potencia. Es decir, aquí sabemos cómo a lo largo del día se requiere la potencia. Y vamos a encontrar en este caso la gráfica que puede ser que la potencia máxima esté alrededor de las 8:30, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos sabiendo nosotros cuál es el comportamiento de nuestro proceso. Y en base a eso, pues ya esto nos da la información para ver si podemos mejorar la eficiencia de la energía en estos procesos. El siguiente inciso es, digamos, elaborar entonces un desglose de la energía. Es decir, que de alguna manera hacer un diagrama, que en este caso se llaman diagramas de Sankey, que de alguna manera nos permiten
saber qué energía está entrando, en dónde se está consumiendo y qué tipo de energía es, si es eléctrica, si es vapor, si es lo que sea. Entonces, básicamente, este desglose de energía nos permite entonces establecer qué tipo de energía es la que más se está consumiendo, en dónde se está consumiendo, y lógicamente eso nos va a dar ideas para ver qué mejoras se pueden hacer en esas partes. Y el tercer elemento es desarrollar los índices de rendimiento. Esto es lo que muchas veces se llaman con los índices KPIs, que es índices claves de rendimiento. KPIs, perdón, aquí me comí la I. Esto lo que hace es de alguna manera utilizar las variables relevantes que hablamos anteriormente de alguna manera cuantitativa para poder calcular cuál es mi consumo de energía. Es decir que ese consumo de energía matemáticamente, aquí perdonen que me meta un poquito con las matemáticas, pero es nuestra referencia, necesitamos tener una referencia del consumo de energía y esa referencia se llama línea de base, que lógicamente tenemos que hacer un cálculo inicial con ella y ese cálculo inicial está en base a un modelo matemático que es lo que se conoce como regresión lineal. Para los que se recuerdan todavía de esta parte que la llevaron, pues es de alguna manera producir una ecuación que va a tener como de alguna manera variable dependiente la energía y variable independientes los insumos. Es decir que de alguna manera yo voy a saber que si yo voy a producir tantos elementos de, por decirles algo, tantas bolsas plásticas, voy a consumir tanto de energía. Entonces, la referencia de eso para ver si estoy bien o estoy mal va a ser esta línea de base. Dicho de otra manera, es que si yo obviamente hago 1000 bolsas o hago 1.000.000 de bolsas, lógicamente voy a consumir más energía en el 1.000.000 de bolsas. Ahora, eso no me dice nada si esto se ha de alguna forma mejorado o no. Entonces, de alguna manera tengo que partir de una referencia y esa referencia es lo que nosotros llamamos línea de base y que de alguna manera se obtiene en base, valga la redundancia, a la generación de estadísticas. Voy a encontrar una ecuación que me va a servir únicamente para saber dónde estoy y si voy a ser más adelante eficiente al introducir algunas medidas, si lo voy a hacer o no lo voy a hacer más eficiente. El cuarto paso, recuerden que son 6 pasos. El cuarto paso para hacer una evaluación energética es identificar qué medidas de conservación de energía tenemos. Esas medidas de conservación de energía nosotros las llamamos ECO, que vienen del inglés Energy Conservation Opportunities. Y básicamente, con los datos que hemos obtenido en las fases anteriores y con los análisis de la fase 3, podemos de alguna manera entonces poder identificar dónde están los puntos que puedo mejorar. Aquí yo he considerado 3, porque parto de las mejoras. Las mejoras realmente es una corrección de problemas o fallas que puedo yo ubicar dentro de la evaluación que esté haciendo. Es decir, que yo soy del criterio que no puedo mejorar, no puedo ser más eficiente en algo si antes no corrijo mis problemas actuales. Ya con esos problemas corregidos, entonces ya puedo pasar a incorporar ECOs, que pueden ser medidas que no involucren ninguna inversión o muy poca inversión, o bien medidas que ya requieran una alta inversión de capital. Entonces estas tres, digamos, síntomas que yo pueda encontrar son los que me van a servir para entonces poder identificar mis oportunidades de ahorro y mis oportunidades de mejorar. El quinto paso, pues es básicamente estimar, priorizar y planear. Es decir que yo ya sé dónde puedo ahorrar, pero entonces tengo que ver primero mis costos y beneficios de cada ahorro, porque puede
puede ser que en un momento dado yo pueda ahorrar, pero no necesariamente eso sea económicamente favorable hacerlo. Entonces, aparte de estimar los costos y beneficios, tengo que partir de hacer un análisis de costo-beneficio y en base a eso, las medidas o las oportunidades de ahorro que encuentre, priorizarlas y clasificarlas. Yo usualmente las clasifico inmediatas, de corto plazo, que sería menos de un año, y de largo plazo, arriba de un año. El sexto paso, que es el final, es implementar, monitorear y comunicar el plan. Es decir que ya sabemos nosotros que tenemos medidas de ahorro, ECOs, oportunidades de ahorro. Ya las hemos evaluado y hemos encontrado que algunas son rentables. Entonces tenemos que desarrollarlas. ¿Y cómo las hacemos? Pues hacemos un plan para desarrollarlas o producirlas. Algunas sea muy sencillo ese plan, otras sea muy complicado. Luego de que ya las implementamos, vamos a monitorear los resultados para ver si están acordes a lo que pensamos y luego vamos a hacer los ajustes correspondientes. Es decir, entonces que esta sería la fase sexta o el paso sexto para poder hacer esa evaluación, que ya es realmente poner en práctica lo que se ha diagnosticado. En ese sentido, entonces podemos hablar de unos criterios técnicos importantes. Por ejemplo, es importante hacer una implementación del riesgo, es decir, que cualquier medida, de alguna forma tenemos que evaluar si esa medida involucra un riesgo en su implementación. Es decir, que no porque cambiamos un parámetro de una máquina, lo ajustamos de un valor a otro, puede ser que la máquina se arruine, o puede ser que el producto ya no sea bueno. Entonces, todos esos aspectos de riesgo sí se tienen que tomar en cuenta. Yo aquí recomiendo que se trabaje mucho de la mano con los proveedores de los equipos, que son los que mejor nos pueden decir hasta dónde pueden llegar, cuáles son los límites de los equipos y no ponerlos en riesgo. El otro aspecto técnico es que en el contexto real pueden darse circunstancias en que los beneficios pueden ser mayores o pueden ser menores. Es decir, que lo que nosotros hemos hecho hasta este momento, pues, es encontrar las oportunidades de ahorro, implementarlas. Pero por las condiciones puede ser que tengamos unos beneficios no tan grandes como esperábamos, o bien podamos tener beneficios mayores de lo que esperábamos. Es decir, que tener en cuenta que las expectativas van a depender también de la realidad de la industria. Y también tomar en cuenta otras condiciones adicionales que no necesariamente son originadas de un proceso productivo, pero que tienen efectos adicionales. Por ejemplo, aquí podría ser que tal vez lo mejor sea cambiar de turno o tener 3 turnos, pero puede ser que el tercer turno sea muy caro y entonces ya no sea rentable desde el punto de vista productivo. Entonces son aspectos que se tienen que considerar. Estos son criterios técnicos. Desde el punto de vista de criterios financieros, pues encontramos que de alguna forma el análisis financiero debe ser completo, es decir, que se tienen que tomar en cuenta todas las variables que involucren, costos directos, costos indirectos, por ejemplo, que de alguna manera nos van a definir si es importante o no hacer, la medida de ahorro. El otro aspecto son los precios, es decir, como aquí estamos costeando insumos, precios de equipos, etcétera, entonces sí tenemos que tratar de utilizar valores reales, no supuestos. Entonces, si estamos hablando de que vamos a ahorrar energía eléctrica, por ejemplo, entonces saber qué tarifa es la que estamos usando y en base a eso, pues, evaluarla y no simplemente poner una tarifa que creamos que es, un precio que es, sin ningún sentido. Desde el punto de vista de factibilidad financiera, vamos a decir que tenemos varios métodos para poder evaluar la factibilidad de cada eco o cada oportunidad de ahorro. Hay varios, pero uno podría ser el tiempo de retorno de las medidas, usualmente de poca inversión, es decir, en cuánto tiempo podemos
recuperar la inversión de una medida, de una mejora. Si es una cosa pequeña, pues podría ser muy bien utilizar el tiempo de retorno. Ahora, si es una medida compleja, una medida de inversión, lo más aconsejable es utilizar la tasa interna de retorno. Esta tasa interna de retorno, pues como digo, de alguna forma nos va a dar un parámetro de si vale la pena o no hacer esa medida. Y luego, también un criterio interesante o importante es tener una estrategia para incluir y presentar las ECOs dentro del presupuesto. Es decir, que muchas veces podemos tener un muy buen proyecto, muy justificado, pero que de alguna manera no se presenta bien el presupuesto y entonces no nos lo van a aprobar. Es importante saber cómo podemos poner las cosas para que nos las aprueben. Aquí unos ejemplos básicos que les mencionaba de las industrias. Por ejemplo, encontramos que los dominios típicos en las industrias en Guatemala va a ser la electricidad, el aire comprimido, el vapor y el bombeo. Hemos encontrado que usualmente no existe un sistema de medición para centros de proceso, es decir, que en los procesos no se miden, solo se mide la energía al inicio de la que se entrega en la industria, pero no el detalle de cómo, dónde se usa. Hemos encontrado también equipos que a veces son de 50 Hz, que es una norma europea. Aquí en Guatemala, como todos lo sabrán, se usa la norma americana, que son 60 Hz. El hecho de utilizar un equipo de 50 Hz involucra una cantidad adicional de potencia cercana al 20%. Muchas empresas compran los motores, los traen y aquí se dan cuenta que son de 50 Hz. Pero eso, como digo, trae una implicación muy seria en el consumo de energía. Van a trabajar, pero van a trabajar de una manera muy costosa. Otra cosa que hemos encontrado es que motores que más se utilizan son los convencionales, o sea, no de alta eficiencia. Estos motores usualmente son rebobinados y son sobredimensionados. Esto hace que de alguna manera sean equipos más deficientes y nos consuman más energía. Otra de las características hemos encontrado que en muchas industrias la hora pico está entre 11 a 16 de la tarde, a 16 horas. Esto pues es importante porque sabrán que la tarifa más cara es en la noche, de 6 de la tarde en adelante. También otro de los resultados es que usualmente son sistemas trifásicos, trabajan 440 a 480 voltios. A nivel de indicadores de KPI encontramos que en algunas empresas tienen índices relacionados de energía con producción, pero realmente